En tu caso, ser padre, ¿fue una decisión o simplemente sucedió? Una decisión bastante postergada. O sea, era como, no, no, por ahora no, por ahora no, por ahora no. Por ahora no, por ahora no, por ahora no, por ¿Y ahora por no. qué por ahora no, En un por ahora momento. no? Y porque las circunstancias hacían que yo esté disfrutando la vida y la libertad. Un tema que creo se pone en tela de juicio cuando uno es padre. Papás de mujeres. Episodio 30. Teoría de la decisión. Invitado, Carlos Maslatón. La responsabilidad de decir, bueno, no me puedo ir a Bulgaria porque tengo que este bebé acá que tengo que dar de comer y no puede viajar en avión todavía y no voy a ir a Bulgaria con un bebé. Y cuando uno está solo, me voy a cualquier lado, me chupa un pepino todo. La Sabés que libertad tiene otro valor. es una libertad diferente. ¿Qué es diferente? Creo que la forma de interpretar la libertad con alguien más, yo tampoco tengo tan claro qué es la libertad. ¿La libertad es estar solo? No, me parece, acá igual el invitado de hoy es un experto, me parece Bueno, que, y un experto conversador, me ahora, parece, podría decir que la libertad es hacer lo que quieras. bueno, hay formas de hacer lo que uno quiere. Yo, antes de presentarlo al invitado, te quiero decir que yo un poco te lo pregunto. Yo no tengo clara la respuesta a la pregunta que te hice porque para mí las decisiones no son necesariamente binarias. Quiero tener hijos, no quiero tener hijos. En mi caso, yo busqué a mi hija y al hijo por llegar dentro de poco, los he buscado, pero también entendía la otra alternativa de no tenerlos como totalmente viable y feliz para mi vida. Y en un punto la interpretación que le doy a lo que me pasa es mi decisión, no tanto lo que hago, sino cómo interpreto lo que va pasando. Y lo que sí me fui dando cuenta es que tu familia son 7 hermanos, con vos incluido. Mis Sí. padres eran 9 hermanos. Tanto mi papá era parte de 9 como mi mamá parte de 9, y veo en el entorno que me rodea gente de 40 y algo que no tiene hijos, más allá de los casos donde no han podido tenerlos, que muchas veces sucede, gente, amigos, conocidos que han decidido no tenerlos, o que no lo planean, no lo planifican, no lo piensan. Y nos surgió el interés, vos hablabas del invitado, de tratar de encontrar un hombre de una generación por encima de la nuestra, que por su recorrido de vida no haya tenido hijos, y pensamos en alguien que nos parece a ambos muy interesante para escucharlo, hablar sobre un montón de temas diversos y diferentes, que además cumplía ese requisito, que es Carlos Maslatón. Carlos, bienvenido. ¿Cómo andan? Bien, gracias por la invitación, tema interesantísimo. Es un placer que estés con nosotros. Gracias. Yo quiero arrancar preguntándote un poco lo que le pregunté a Rodrigo, pero de manera invertida, que es, a él le pregunté si en su caso ser padre fue una decisión o sucedió. A vos te pregunto si no haberlo sido fue una decisión o simplemente sucedió. Sí, tengo que decirte que fue una decisión y no en mis tiempos posteriores a la juventud, sino casi desde niño. Mm. Lo que pasa que, bueno, es una decisión que yo te diría que la definí internamente a los 10 años, la hice pública ante mi grupo de amigos y ante mis padres cuando vivían, ante mi hermana, y ya en los 14, 15, lo transmití a las mujeres con las cuales tuve algún tipo de relación y además me jacté de esta postura escribiendo, bueno, desde los foros iniciales de internet hasta las manifestaciones más cortas como Twitter, ese tipo de cosas. Y eso generó, bueno, distintas repercusiones periodísticas. Hay algunas notas circulando en YouTube de hace unos 10, 15 años, donde yo justifico por qué no. Pero el tema, lo que yo les tengo que decir, amigos, es que yo cambié la opinión. Nunca pensé que la podía cambiar y la verdad que yo no tengo hijos, pero si pudiese volver a mis 20 o a mis 30, probablemente tomaría hoy otra decisión. Otra decisión. El por qué, un poco lo dijiste vos, es la apología de la libertad. Que la definición de libertad es la práctica, hacer lo que se me da la gana, en la medida que no perjudica a los demás, ¿no? La verdad que yo tenía dos cuestiones. Una es la de la libertad, que la quiero desarrollar, y otra que te la voy a... Y otra es la molestia. Son dos cosas, libertad y molestia, del por qué no hijos. Con respecto a la libertad, yo me armé una vida desde niño muy ligada al seguimiento de los acontecimientos. Todo lo que pasa yo tengo que saberlo en Argentina, en el mundo, y no solamente en política, sino en finanzas, en política internacional, en cuestiones de cultura, y todo eso me llevaba tiempo. Y eso a su vez derivaba en la necesidad de tener una vida social importante, porque uno lee y piensa
para intercambiar ideas con los demás. Yo no soy un ermitaño precisamente. Altísima actividad social, viajes también, muchos viajes. Viajes no el típico viaje de placer, sino viajes de, digamos, de procesamiento de otras culturas y geografías y situaciones políticas y conflictos. Entonces todo esto me generó a su vez una vida muy desordenada, donde yo me di cuenta desde chico que yo no tenía actividades fijas, nunca tuve actividades fijas. Me armé una vida para que todo sea una sorpresa sobre mí mismo. Yo, obviamente, si arreglo con ustedes que voy a venir al programa, voy a venir, no lo voy a desfoltear. Pero el resto del día es una sorpresa, ¿verdad? Desvoltear es muy bueno. Y desfoltear es incumplir una obligación asumida. Me encanta. No solamente se usa en términos económicos, ¿no? De un incumplimiento de un bono. Entonces, esto me dice, yo no voy a tener tiempo para los niños, ¿no? Es imposible. Y la libertad primero. Después, y esta es la parte que yo exageré en mis comunicaciones, la presunta molestia de los niños y de los ambientes familiares. La verdad, yo pretendí muchas veces justificarme en este sentido. No, para mí es un quilombo los niños cuando nacen, la escuela, la infancia. No tengo tiempo de ocuparme. Y la verdad que esto, si tengo que ser sincero, no era una cosa que yo sentía mucho, pero la usaba como argumento Claro. público. Ahora, le digo la verdad, yo hace unos 10 años más o menos empecé a tener una transformación bastante pro familia, o quizás me descubrí a mí mismo diciendo, la verdad que qué gana de joder, ¿no? Que tuve, ¿para qué tanta exageración? Por eso te digo, si yo, además, ese es otro punto. A mí realmente nunca me molestaron los niños, ¿verdad? Yo tengo buena relación con los hijos de mis amigos, mi hermana tiene hijos también. Ya sé que es distinto a la situación del tío. Ustedes que tienen familia seguramente van a decir, no es lo mismo. Bueno, ya sé que no es lo mismo. Pero bueno, yo te diría que me sentiría capaz digamos, de tener hijos, especialmente por los aspectos educativos que me gustan bastante. De modo tal que yo es como que inicié esta conversación haciendo la apología de cómo era, describiendo cómo era, y en alguna medida arrepentido. Arrepentido porque nuevamente, si pudiese volver para atrás, seguiría el camino de ustedes. Igual te digo que creo que todos los que decidimos algo muchas veces pensamos en qué hubiese sido si hubiésemos optado por la otra alternativa. Pasa con este cuento de Elige tu propia aventura, que cuántas veces después de elegir el camino que nos llevaba a la muerte empezamos a mirar qué hubiese pasado si elegíamos la otra página. Ahora, lo que me llamó la atención de lo que dijiste es que es algo que decidiste a tus 10 años, y siempre me llamó la atención gente que decide cosas sobre hechos que todavía no sucedieron y que tal vez no sucedan. Pienso, por ejemplo, en quien te dice, yo no perdonaría una infidelidad, o yo nunca abortaría, o yo si me roban entrego todo, o me peleo con el ladrón. Y tal vez el contexto cambia las cosas. Quiero preguntarte eso. ¿Cuánto el contexto modifica las decisiones? Bueno, yo lo que me daba cuenta durante mi infancia es que la familia era un quilombo. Esto es lo que la Como primera, niño pensabas eso. Como niño. Bueno, un elemento más. Yo me empecé a sentir libre a los 12, 13 años recién. Y la verdad que yo de niño sentía que los padres te van gobernando. Y yo creía que me podía autogobernar, lo cual eso sí lo mantengo. Sí lo mantengo. Mis padres se preocupaban mucho por mí porque era una persona muy independiente, hacía lo que se me daba la gana. Se preocuparon por demás, porque la verdad que nunca fui un irresponsable. Más bien todo lo contrario, era extremadamente responsable en todos los aspectos. Nunca hubiera causado un destrozo, ni me hubiera autodañado, mucho menos hubiera consumido drogas, obviamente a los 12, 13, 14, por nada del mundo. No hubiera agredido a nadie, con lo cual yo me sentía con capacidad de autogobernarme. Además, yo tengo una frase que usé siempre en mi vida, yo me gobierno a mí mismo, ¿no? Soy un poco fanfarrón también con estas cosas. Te lo daba acá que estamos, digamos, confesando cosas, te lo digo. Y exagero muchas veces con estas frases. Pero yo veía que era un trabajo enorme y yo ya a los 10, 12 yo sentía que no tenía tiempo de nada, que estaba siempre ocupado. Viste que a veces uno dice, se aburre, ¿qué cosas tengo que hacer? Bueno, yo nunca me aburro, nunca, porque no me da el tiempo para abarcar todo lo que yo quiero.
Esto combinado con una situación familiar, excelentes padres, por supuesto, donde yo sentía que me gobernaban y me dirigían, más todos los trámites que hay que hacer, desde el nacimiento, la educación y todo, yo digo, esto no es para mí, esto es un quilombo. Entonces pensaba, voy a buscar novias, esposas futuras o esposa, porque me casé solo una vez, que tengan la misma línea. Y la encontré efectivamente. Yo de los 33 años tengo una relación con Mariquita del Beico, con la cual me casé hace 17. Y bueno, ella tiene esa misma línea. Hoy se sorprende de que yo tenga esta autorrevisión, ¿no? Me mira raro, ¿cómo? ¿Cambiaste de opinión? La verdad que sí. Está bien cambiar de opinión. También, Está muchas bien. veces es como mal visto. En este tema, aparte es un tema importante. Y también esto que decías gobernar me llevó a la idea más psicoanalítica de el mandato, ¿no? Digo, vos como varón judío en una familia, hay un mandato. ¿Se sentía el mandato de ser papá? Pues hay un mandato de la familia, de decir, che, Eso se hay que ve. continuar el apellido. Bueno, eso se ve. Ambas cosas te voy a contestar. Eso se ve más bien en las familias religiosas. En el cristianismo pasa exactamente lo mismo. Tenés que casarte, tener muchos hijos. Yo soy un judío tradicionalista, no religioso, que hace que esa parte se ve menos. Y recién dijiste otra cosa más. ¿Qué habías dicho? El mandato. No, porque pensé en esto de gobernar y el mandato, o sea, el mandato de la familia, que también, la verdad que en un momento... La sucesión, este es claro, el tema que yo quiero hablar con ustedes. El mandato y el Sí, apellido que pero continúa. No, mira, esto yo quiero ser muy, muy, muy estricto porque tengo una posición bastante fuerte. Muchas veces me decían, pero como a vos no te gustaría perpetuarte en el tema con alguien parecido a vos, y la verdad que a mí no necesariamente me representa una sucesión directa a mí me representa el género humano en su conjunto. La verdad te digo eso, yo no... Te digo porque cuando yo veo hijos de amigos, que yo me llevo muy bien y en algunos casos tengo una relación muy cercana, de que hasta podemos ir a la cancha juntos o hacer un viaje juntos. Voy a decir, ¿cómo puede ser? Son distintas generaciones, no importa, soy amigo. Y la verdad que muchos chicos tienden a hablar conmigo, pues, se sienten bien y tenemos muchos temas en común, pero a mí ellos me representan como generación sucesora y capaz que yo conozco a los hijos de ustedes y me pasa exactamente lo mismo. O sea, yo ese punto de que quiero algo parecido a mí y el apellido nunca lo sentí como una necesidad y soy bastante fuerte en esto. Tampoco es una cosa, si vos me decís si mi incentivo sería hoy tener hijos porque mi apellido, no. Se relaciona, entiendo, con esta idea de que no te gobiernen y de no estar gobernando a un otro. Ahora, también pienso que esto que decís, no querías que te gobiernen. Yo creo que, no sé qué pensás vos, Rodri, File, pero un poco mi objetivo como padre es que mis hijos se gobiernen solos. Es verdad que estamos un poco dando directrices, pero... Yo entiendo perfectamente la cosa que estás diciendo. Bueno, yo tuve una muy buena educación de mis padres. La verdad es que nunca me impusieron nada. Sí, muy agradecido con él. Sí fueron duros en cuanto a estrictez de un montón de cosas, pero me abrieron el camino del conocimiento en todos los campos. Me mostraron todo. Nunca me quisieron decir, esto, vas a hacer esto, ¿no? Y eso es muy importante. Primero que tenés una vida mucho más variada y mucho más divertida. Después podés elegir lo que quieras. Ellos bancaron mis propias elecciones de actividades, primero hobísticas y después profesionales. Nunca me dijeron nada, pero sí me abrieron la posibilidad del conocimiento. Y esto sí creo que es una cosa clave, ¿no? Que te permitan conocer el mundo y para que vos hagas las cosas, no una sola, de las cosas que más te gusten. Y repensando esto que estás diciendo, entonces, los caminos que elegiste, ¿no sentís que ellos decidieron bastante? Dándote esa apertura, esa libertad. No. Es más, la educación que yo recibí es la que yo daría si tuviese una situación similar. Mostrando todo. Porque además hay algo mágico de por qué a uno le gusta una cosa y otra. Esto es una cosa completamente imprevisible. Y muy personal. Y depende de una cantidad de combinaciones psicológicas. A veces una simpatía es un segundo, me copé con esto y no con esto. Claro. Porque yo estuve mucho más cerca de la historia y de la geografía que la física y la química. Mi padre era químico. Mirá. Y sin embargo
me mostraba cosas, hacíamos experimentos, ¿viste? Cuando uno es chico que hacen con tubos de ensayo, me resultaba lindo, pero no fui por ese lado. Mi madre era más de la historia, mi padre también en alguna medida, pero yo fui más por ese lado, más por las ciencias sociales. Hoy en día digo, la verdad no sé si la mejor carrera no era ingeniería, ¿no? Pero Me gusta lo tampoco, que decís, porque yo soy contador público claro. y me sigo cuestionando la carrera que elegí al día de hoy. Me hubiese gustado tener el Lo diario que del pasa lunes, es el que el tema es domingo, así. pero no. Yo, la verdad te digo, la ingeniería es lo máximo para mí, pero tampoco me da la capacidad. Uno tiene que pensar esas cosas también. Mi matemática no da para lo que requiere un ingeniero. Ahora, me hubiera gustado estar con la evolución de la computadora. Vos pensás que yo, por la generación que tengo, soy fundador como usuario de la computadora personal. Soy primera generación de uso de la computadora personal y primera generación de Internet, primera generación de Bitcoin, primera generación de IA, porque tuve la suerte de nacer en el 58, así que imagínate el mundo que tuve. Nací con la válvula, vi el transistor, el circuito integrado. Ahora, eso como consumidor. Y yo digo, de haber conocido todo eso, haber podido ejercer todo eso, hubiera estado bueno también, pero me perdí otras cosas, ¿no? Aunque vos sabés que hay genios que como que están en todo, pero no es el caso mío. Yo me siento con algunas limitaciones de origen en este sentido. Pienso Sí, perdón. esto de las decisiones que a veces uno toma, ¿no? Y vos sentís que hay decisiones que uno toma que las entiende después de haberlas tomado. Muchas veces. ¿Te pasó? Claro, ¿Recordás esas decisiones? pero Yo tomé esta decisión totalmente. después, mirá, la tomé tal vez impulsivamente o por instinto o porque me vibraba de alguna manera, pero después entiendo que cobraron un sentido. Yo tuve la suerte de hacer varias cosas en mi vida, si bien te marqué como algo esencial, que es la información y todo ese tipo de cosas, pero cada vez que me voy metiendo en algo, a los 2, 3 meses digo, estoy dedicándome mucho a esto, ¿qué pasa? Es lo que me gusta, y ese es el cambio de actividad. Sí, no, las elecciones no son tan racionales, lo vas viendo después. Me quedé pensando en algo vinculado a una de las claves que tiene ser analista financiero, vos lo sos, asesor financiero. Hay una palabra clave que es el riesgo. Uno interpreta que las inversiones más seguras son las que tienen menos riesgo y viceversa. Una inversión va a ser más rentable cuando más riesgo haya. Eso es una charla, así que te lo pregunto también a vos, File. Eh, ¿Qué riesgo implica tener hijos? ¿Qué riesgo A nos ver, parece que implica tener hijos? yo hay algo que empatizo con Carlos, que es la curiosidad. Yo te veo un chabón curioso. Es un tipo que puede hablar de todo, que le interesa todo, que no importa las clases altas, bajas, medias, no importa, quiere saber. Y a mí me pasa un poco eso. Entonces, para mí tener hijos fue también una cuestión de curiosidad. También fue un mandato porque mi padre, antes de morirse, me dijo, che, vos a tener hijos, ya tenía 40 y pico, yo 44. Y mi viejo me dijo, ¿vas a tener hijos? Chico, no sé, tal vez sí. No te lo pierdas porque está bueno, me dijo. Nada, después se murió. Pero yo me quedó la curiosidad y yo creo que me parece que también tu hijo por curioso. Entonces, con esto que me decís, pienso que ese es el foco, la curiosidad. Pero O yo sea, te pregunté el qué motor. riesgos implica No, tenerlos. por eso, bueno, lo que pasa es que los riesgos tienen que ver con que lo que te dije al principio es, bueno, claramente un riesgo es perder tiempo para hacer cosas que vos necesitas hacer. Y de repente necesitas hacer porque necesitas desarrollarte. No sé, yo soy actor, tengo una compañía de teatro y bueno, las veces que tengo que estar con mis hijos no puedo estar creando arte, tengo que estar cambiando un pañal. Y hay un tiempo, hay esto que decía Carlos también de la familia, de encontrarse, de cocinar, de todo, que es que bueno, hay una dedicación que también está muchas veces disfrazada de amor, pero a veces es un dolor de huevo hacer todo esto. Entonces me quiero ir a un restaurante y que alguien me cocine. En tu caso, Carlos, en tu decisión, en tu proceso de decisión, ¿qué riesgos veías vos para decir, che, mira, acá hay ciertos riesgos que yo no quiero transitar? No, riesgos no. No, la verdad, inclusive en la época en que yo había rechazado la idea digamos, de tener hijos, que es irreversible ya porque como que no da el tiempo, ¿no? No veía riesgo yo. Riesgo no. Es más, hubiera sido
está mal que yo lo diga, hubiera sido un éxito mi familia. No hubiera sido algo que pudiera haber fracasado, para nada. ¿Por qué está mal? Está bien que vos lo digas. Sí. Me parece que está bien, digo. Te digo algo, nosotros no planteamos esta charla como un debate, sino que yo personalmente, Sí. como te lo dije, en mi caso ser padre lo busqué, pero no sé si llamarlo una decisión, ¿no? Como algo tan categórico, sí o no, binario. Tranquilamente hubiese sido un éxito no siendo padre. No veo un contrapunto real, por lo menos en la forma que lo Claro. planteamos los tres. No, y también lo que vos decís, esto del riesgo, hay algo el riesgo tiene una contracara que es el miedo. Entonces muchas veces por miedo le buscamos la lógica al miedo. Y el miedo no tiene muchas lógicas racionales. A veces es inconsciente el miedo. Sí, yo también pensaba, bueno, a ver, tomar la decisión de ser padre tiene riesgos que a veces uno no quiere asumir. Tomar la decisión de no ser padre, ¿qué riesgos implicaba en su momento? ¿Qué riesgos implica? No, riesgo no hay. No hay. Es en absoluto. Simplemente es perderte algo importante de la vida, ¿no? El costo de oportunidad. Bueno, es el placer de ver chicos y ver el crecimiento, el desarrollo, por ahí después el éxito profesional. Es eso. Es algo lindo que respecto de tu propia familia no lo ves. Pero bueno, yo me identifico con el suceso de los hijos de amigos míos y otros que ni siquiera son amigos, ¿viste? Gente que voy conociendo. Me gusta que la palabra suceso tiene que ver con sucesión y con esta idea Está tuya de bien, que sí. sucederse no Sí. tiene que ser necesariamente familia de sangre, sino que bueno, Y también hay otra cosa, ¿viste? A mí me gusta ver cómo progresa la gente en general. Y bueno, yo a veces me pongo muy contento por gente que hasta apenas conozco, ¿no? Que son gente de menor edad que yo. Entonces, no veo riesgo por ese lado. Simplemente es la pérdida de la posibilidad de algo que hubiera sido placentero, agradable y bueno para la vida, ¿no? ¿y con qué crees que se relaciona este buen vínculo con gente de generaciones, una generación si querés, menor a la tuya? Bueno, soy muy sociable. Pero La verdad que soy podrías sociable. sociabilizar estrictamente con gente de tu edad y lo haces con gente más joven. Porque eso es una cosa espontánea. Si me escriben o me piden reunión y todo, se pueden dar amistades importantes. Sí, también sos sociable. Ojo que me dio al revés también, ¿eh? Mm. Ustedes no saben, cuando yo tenía 14, 15, yo tenía amigos muy grandes también. De 25, 30, 35, 40, 50. Tenía amigos grandes. Se dio así. Y curiosidad también siento, ¿no? Porque tal vez estando en tu Ellos órbita. tenían curiosidad por las cosas que yo hacía a los 15 y viceversa. Claro. Pienso en esto de que decías decisiones irreversibles. Porque, digamos, yo estoy con muchas actividades y yo para tener hijos adoptados, en este caso tendría que cerrar un montón de actividades que tengo. O sea, la cosa que yo le quiero decir, yo tengo absolutamente todo el tiempo copado, todo el tiempo. No es que hay días que no hago nada, horarios, no tengo tiempo. Entonces yo tendría que cerrar parte de lo que hago fuertemente para dedicarme a tener hijos. No todo, pero tengo que cerrar, no sé, un 30% de las actividades que tengo. Está bueno porque hay algo de esto de pensar que uno, claro, cuando uno tiene hijos, renuncia a algo. Claramente. Pero también el tenerlos es una experiencia. O sea, entonces uno toma la decisión de decir, bueno, voy a vivir esta experiencia de vida que tal vez me explique mejor la vida, porque también uno, en definitiva, pasa por acá y dice, quiero entender esto, y parte de entender esto puede llegar a ser esto también. Es una actividad. A mí me pasa personalmente que escucho gente que me ha sugerido hacer bungee jumping porque dicen, no Oh, sabes, sí. la adrenalina como nunca antes la viviste. Tengo Y- pendiente esa actividad. Bueno, Sí. La hice. la hiciste, bueno, yo la tengo pendiente, la voy a seguir teniendo pendiente. ¿Y hay algún riesgo ahí? No, calculo que se desprenda la soga, algo por el estilo. ¿Cuántas veces pasa eso? La menor cantidad de veces. Es una inversión bastante segura. ¿Vos hiciste dónde? Sí, se salta como un puente, y te tiran una goma. Puente, claro. Claro, te tiran de un puente con una soga elástica y te preguntan si querés o no tocar el agua, pues al agua. Y después hice también ¿Y vos cuál optaste de las dos? tocar el agua. Tocar el agua. Olvídate. Meter medio cuerpo al agua. Entonces caes, metes medio cuerpo y después quedas rebotando.
La verdad que yo veía a los alemanes, los europeos que se tiraban elevando el pecho al cielo y yo me tiré me dejé caer como una hormiguita. Una mojarra. Sí, fui cayendo, pero la verdad que después disfruté, o sea, en los rebotes lo disfruté, pero la primera caída, la caída libre, El día que fuiste, ¿te tiraste más de una vez? me tiré 2 veces. 2 veces. O sea, la segunda vez la recontra disfruté. Claro. La primera, no. Bueno, un poco con... ¿Es una caída de cuánto? ¿100 metros? ¿150? 80 metros. 80 metros. 80 metros. Sí, 80 metros. Pero una vez fui a una exposición en la rural que era como de camping y todo, a mí me gusta ese universo, y tenían una grúa de 50 metros y te podías tirar, y yo subí y no me gustó, porque no era la naturaleza, era, viste, pasaba el 39 por Plaza Italia, y era como, no me quiero tirar acá, no me... Sí, ahora que me decís, en el Parque de la Costa había una cosa así. Sí. Y un día me fui 8 veces seguidas a eso. Pero bueno, me falta ir a algún puente, algo, no sé, Sudáfrica, esos lugares. Bueno, es interesante que vos preguntabas qué riesgo hay, y es llamativo porque yo no lo quisiera hacer porque me genera una sensación de incomodidad. Así que en definitiva es esto, o sea, elegir lo que nos gusta, lo que nos haría sentir bien. No siento que me va a hacer sentir bien, no es lo que yo elijo. Y creo que está la clave por ahí, elegir lo que te haría bien. Pero pensaba, hay gente que me ha recomendado actividades, mira, hace esto, que en esto vas a sentir esta emoción al máximo. Y lo que me pasa a mí, yo sé que esto es cursi, pero lo viví viviéndolo, es que se me ocurre, bien cursi como puedo ser a veces, que el amor es la emoción más fuerte que se puede llegar a sentir. Y si no lo es, por ahí anda. Y la cúspide de ese amor no es que yo lo proyecto, yo lo viví con mi hija. Yo siento amor por mis padres, siento amor por mis hermanos, por mis amigos, por gente conocida. Pero lo que siento por mi hija es bungee jumping. Repetido, continuo. La cúspide del amor. Entonces, parece una situación más burocrática, administrativa, de bueno, cambiar los pañales. Es verdad que muchas veces hincha las Por pelotas. eso, pero también viviste la otra parte. Claro o que sea, sí. De la Es que concha de la lora, qué mierda hago con esta pendeja llorando todo el día. Pero bueno, es como tirarse desde una montaña bien alta y saber que, bueno, mira, la vas a pasar más o menos en determinadas cuestiones, pero créeme que lo vale. Y esto, en mí, ¿Qué edad tiene tu hija? va a cumplir 3 dentro de poquito. Tenemos hijos chicos. Yo Claro. tengo 2 hijas, una de 5 y una de 3. Este podcast se llama Papás de Mujeres porque en esta época tan de búsqueda de la deconstrucción, nos preguntamos cómo se educa una niña en tiempos que cambian. Si bien el tiempo cambia todo el tiempo, y uno cuando vive su historia cree que está cambiando uno algo las cosas. Y en realidad, con sus diferencias, a veces todo pareciera ser similar. Y te lo digo a vos que estás metido en la historia continuamente. Estás por llegar el hermano de mi hija. Así que Papás de Mujeres, no sé si va a cambiar de nombre. ¿Hermano de mí? No puede decir que digan mi segundo hijo. Bueno, pero quiero decir, hermano Papás de de Mujeres mí. se va a transformar en Papás de Personas. Y a mí me pasa en lo personal, asumiendo que todo el costo que tiene, todo el costo altísimo que tiene, económico, de tiempo, de esfuerzo, de menor libertad, que puedo decir que el nivel de emoción, de amor que he llegado a sentir, nunca antes lo había sentido, y tiene la particularidad de que no es 1 o 2 veces. Me pasa un montón de veces. También me pasa un montón de veces, no digo lo opuesto, porque lo opuesto no, pero me pasan esas cosas que digo, qué hinchabolas es esto. Otra vez poner protector solar, otra vez tener que cancelar las actividades porque se enfermó otra vez y otra vez. Y de pronto, un abrazo, y yo sé que es cursi, lo sé, pero estoy contando lo que siento, no digo que esté bien o mal, y la dopamina, las endorfinas, lo que sea, se van al techo de las nubes. Entonces, bueno, me pasa eso. Pero vuelvo a decir, creo que las decisiones pueden parecer binarias, pero no lo son tanto. Y creo que si yo hubiese optado, o si la vida me hubiese llevado a no tener hijos, trataría de vivirlo con la misma intensidad, con el mismo disfrute, encontraría en otra cosa ese nivel altísimo. Creo que esa es la decisión. Cómo uno vive, porque no podemos estar mirando todo el tiempo qué hubiese pasado en otra página. No, coincidimos. Yo no creo que haya decisiones buenas o malas. Yo creo que hay consecuencias. O sea, que después uno decide y pasan cosas, ocurren cosas. Bueno, Que en todo aspecto, que son buenas y malas, o sea, pasan. no son ni buenas ni malas. Sí, por o eso muchas veces pasa. no son ni buenas ni malas. Yo creo que Sí. igual tener hijos, a mí por lo menos, que tampoco me gusta mucho tener el control, creo que te saca el control. O sea, te descontrola. Se te empieza a descontrolar el tiempo porque ya dormís a horarios diferentes, no podés gobernar tu vida. Empezás a estar copado. Te copan la casa porque vos vivías solo o vivías con tu pareja y de repente tenés que ampliar tu casa, tener
armar otro lugar. Empieza a pasar algo que yo sí siento que hay una libertad cercenada que se transforma en otra cosa, o los momentos de libertad son recontrapicos, ¿no? Que de repente mi señora y mis hijas se van de pijamada y yo me quedo una noche entera haciendo fuego, comiendo asado solo con perros. Pero a Bulgaria no te vas. No me da el tiempo, pero lo haría. Digo, ¿Bulgaria lo tiraste al no, azar o fuiste? no, lo tiré al azar porque digo, bueno, es un lugar que me gustaría ir. Hay un elemento más que yo quiero agregar en esta conversación, que quizás no es tan personal, pero sí es ideológico. Miren, en el año 69 yo tenía 10 años. Pablo VI, en ese momento el Papa de la Iglesia Católica Apostólica Romana, sacó un comunicado que me acuerdo que me impresionó bastante, contra el control de la natalidad. Era la época de los anticonceptivos y la Iglesia se opuso. Y ahí jugaban algunos elementos de algunos pensadores que, bueno, el más famoso es Malthus, Thomas Malthus se llama, ¿no? Thomas Malthus, sí, del año tipo 1810, 1820, que tiene una visión muy negativa del mundo con respecto a la cantidad de población y a los recursos naturales, y que no se iba a poder alimentar a todo, entonces tenía que nacer menos gente. Esa ideología malthusiana la vimos en gran parte del siglo XIX, muy fuerte en el siglo XX. Y eso que, primero que es una teoría falsa, porque sobran recursos en el mundo, ¿no? Eso es, y más con la eficiencia que tiene el sistema capitalista, cada vez es más fácil, cada vez sobra más comida. Uno dice esto, parece que es un insensible. Bueno, en el mundo no hay hambre donde hay una guerra, pero en sí, solamente si tenés un sitio o una guerra civil, pero las hambrunas antiguas han desaparecido. Pero se tuvo durante largo tiempo la idea de que no había recursos para todos. Bueno, esto resultó falso. Pero hay varias generaciones, una es la mía, que especialmente los países occidentales decidieron no tener hijos o tener muy pocos hijos. Ustedes saben lo que está pasando con las pirámides de población. La población se está extinguiendo. Es probable que dentro de 20 o 30 años ya empecemos la primera decadencia de la historia, cada vez tener menos población. Es decir, ya ahora el ritmo de crecimiento es cada vez menor. Y si vos vas a Europa, Europa es impresionante. En cualquier ciudad europea donde vos vayas, no ves chicos. No ves chicos en Brasil, todavía un poco en Argentina, ves chicos en México, ves chicos en los países del Medio Oriente, tanto Israel como los países árabes, ves niños en India, en Pakistán y en Bangladesh. Los demás países no, tienen poblaciones, las pirámides invertidas, o sea, tienen poca población joven y tienen mucha población grande. Esto tiene un problema respecto de la seguridad social, la jubilación, pero suponete que no sea así, que no sea un tema económico, que el mundo pueda crear la suficiente riqueza como para alimentar a gente que tenga 100 y 120 años. No es una linda sensación que vos tengas una sociedad de gente grande, para mí. ¿Y por qué crees que está pasando eso? Porque la humanidad entró en la línea de no reproducirse, de lo cual yo soy parte de los culpables, ¿no? Como acabo de confesar, que si tuviera que volver para atrás no lo haría. Y vos sabés que no, yo no coincido con vos en que seas culpable de nada. No, porque No, ustedes... pero bueno, está bien, lo que está haciendo es autocrítica. se está haciendo cargo de su decisión que Claro. impacta en un mundo entero donde hay muchas personas que tomaron esa decisión. Sí, También hay gente que lo tomó por motivos económicos, que yo lo entiendo también. Decir, che, Sí. tengo un hijo más, no tengo un hijo más. Tengo 3 hijos, la verdad que... Yo no puedo negar que con la inminencia de la llegada de mi hijo, ahora digo mi hijo, no el hermano de mi hija, me hago un montón de preguntas de cómo voy a hacer. Y después miro tu familia, la familia de mis viejos, mucho más numerosa. Pero estamos en un problema de extinción de población, ¿eh? No es joda esto. El mundo necesita más gente. Necesita más gente, claro. Argentina necesita más gente. ¿Usted cree que 45 millones para semejante país no es nada? Vos lo ves vacío el país. Hasta la capital federal está vacía. Y la disminución de la población es económicamente muy recesivo. La expansión digamos, el crecimiento de población es económicamente expansivo, aunque vos tengas una crisis general. Así que nada, es un elemento también que yo digo, ¿cómo no pude reparar en esto cuando decidí no tener hijos? Bueno, tenías 10 años.
No, pero cuando tenía 20 ya sabía, ya debía haber sabido que era así. Y vos ahí eras más tosudo, porque ahora decís, yo me cambio de idea, sin problema. Peor, hacía lo que se me daba la gana. ¿viste? Pero hacías lo que se te daba la gana con vos mismo, es decir, vos mantenías una idea, Mantenía, inclusive decía, viste, no, hijo, no, viste. pero ¿qué te llevó a cambiar ese temperamento respecto de decir hoy, mira, yo ahora cambio de idea sin problema? y Un antes tema no? sentimental, directamente. Vos recién acabás de describir la relación con tu hija, con tu futuro hijo, bueno, que eso que puede ser digamos, costoso económicamente o el tiempo, pero que tiene una parte buena, hablaste de dopamina, y yo también puedo sentir eso, Claro, sin tener hijos, o sea, entiendo Claro. perfectamente qué es lo que estás diciendo, y me parece que es algo bueno en la vida. claro que sí. ¿Mm? Claro que sí. Estaba pensando que vos estuviste en la final del mundo, Sí. viendo a Di María jugar por izquierda, que fue una decisión de Scaloni, que rompió los esquemas. Tomó una decisión Sí. y la decisión funcionó. Nada más lindo que Es el segundo gol contra Francia. qué gol, uno de los goles más lindos que hemos visto en Mundial. Debe ser el mejor gol de todos los mundiales. No sé si como jugada individual, pero como jugada colectiva también. Y qué lindo verlo Porque ahí. además duró 9 segundos. Muy cortito eso. En el tiempo fue muy cortito. Sí, Nada. precisión. Es imposible. ¿Cómo salió una jugada así todavía? Bueno, y si de pronto Koundé, que creo que era quien lo marcaba, hubiese tenido una mejor noche, esa decisión hubiese sido incorrecta, cosa con la que yo no coincido, porque en definitiva las cosas suceden. ¿Cuáles crees que han sido las decisiones acertadas de tu vida, viéndolas ya con el diario del lunes? Que dices, mira, porque más allá de esto de culpabilizarte por lo que decidiste, decisiones acertadas, ¿cuáles crees? Son decisiones, pero fueron vocacionales. Básicamente mi vida tiene las siguientes etapas. Una es la comunicación radial, las noticias y las informaciones. Después viene una etapa política. Después yo me cansé de la política, no que me peleé con la política, me cansé de la política, me dediqué a las finanzas. Las finanzas me llevaron al mundo tecnológico de Internet y al mundo de las criptomonedas. Y ahora, bueno, inteligencia artificial, pero digamos, una cosa como que llevó a la otra. Y las actividades me fueron sorprendiendo a mí. No es que fueron pensadas de antemano. Estudié Derecho, soy profesionalmente abogado. Estoy contento de haber estudiado Derecho porque me siento como más seguro en la vida, ¿no? Es una carrera que no se puede leer sin hacerla formalmente. O sea, es una carrera más difícil de lo que todo el mundo cree. Pero estoy contento de tener esta mezcla de política, economía, derecho, más o menos todo esto, ¿no? Me gusta lo que hice, me gusta lo que estudié, me gustan cuáles son mis intereses. Te decía hace un rato, creo que las ciencias exactas, la ingeniería están por arriba desde el punto de vista de la capacidad de las personas. Pero yo nunca tuve esa capacidad para ser ingeniero, digamos, ¿no? Así que está bien. ¿Y ahora qué exploras en inteligencia artificial? ¿Estás explorando algo en particular? Estoy explorando el tema de los mercados financieros y la inteligencia artificial, sí. Claro, porque ahí hay Estoy explorando la predicción financiera y todavía no le encontré la vuelta, porque el problema que se da en las finanzas es que cuando todos hacen cuando todos van por una misma solución, se da un resultado contrario al esperado. Es como que los mercados salen para el lado contrario a lo que es el consenso general. Claro, es como cuando de pronto el Waze te marca el mejor camino, todos van por ese y se atasca el tránsito. Ahí está el tema. Claro, entonces la inteligencia artificial tiene que poder tener la capacidad para Anticiparse al cambio de cambiar. opinión. Exactamente. Pasa que si todos acceden a esa información, se vuelve a atascar. Se vuelve a atascar, sí. Ahora nosotros... Siempre se habla de los mercados, ¿viste? Los mercados opinan, ¿viste? Que siempre se hablan de los mercados. Los mercados opinan. Sí, pero personaliza. los mercados es la voluntad operativa de las personas. Claro, son personas, en definitiva. Es eso. Claro. Ahora nosotros en esta tarea, a veces más feliz, a veces menos feliz de criar, también muchas veces tenemos que ver cómo hacemos para alimentar esas bocas que nos acompañan. ¿Hacer un podcast te parece una inversión rentable? Un tema sobre paternidad. Absolutamente no. Quiero escucharte a deprimir. No, para nada, es un gasto. ¿Pero por qué te vas a deprimir? No, bueno, está bien. Quiero juntar más recursos, Rodrigo. Pero yo
hago un montón de cosas que no son con finalidades comerciales, sé, es que yo eso sé. es un placer personal. Claro que sí, claro que sí. Bueno, si no, nadie hubiese hecho nunca nada ad honorem. Sí, pero digamos, el tema podcast, streamings, canales de YouTube, esto hay una saturación en el mundo. Claro. Lógicamente, antes vos necesitabas un canal, una radio para esto. ¿Cuánto había? 20, 30. Ni Claro. siquiera cuando éramos chicos, nosotros había 4 canales. Sí. Por eso todo el mundo estaba como en la misma sintonía, todo el mundo hablaba de la misma cosa porque había pocas opciones, pero la tecnología te permite esto, digamos, multiplicarlo por decenas de miles de veces. En esas decenas de miles de veces vos lo que tenés es una expansión vocacional, comercial, de un montón de gente que dice yo quiero vivir de esto, pero no hay mercado para todo, no hay suficientes consumidores. Claro, hay mucha oferta y poca demanda. Sí, encima en Argentina lo que yo estoy enterado, que por ejemplo en streaming es el país número 1 del mundo en cantidad que hay, pero En tampoco oferta, en oferta. en oferta, pero ¿cómo haces para ver todo? Claro. No puede estar Gelatina, Blender, de Luzu, de Olga, en cuanto con más un montón de podcasts que está bien. Porque vos lo haces porque te gusta, le vas a transmitir a unas miles de personas un programa como este, me parece bárbaro. Yo también lo hago y no tiene una salida comercial. Es O mejor lógico. dicho, espero que me llamen para poder hablar y después subo el link que dice, estas son mis manifestaciones respecto de tal o cual tema. Claro, claro. que sí. Cuando esto esté, digamos, disponible, yo voy a decir mis declaraciones acá con los amigos con respecto a los temas de familia e hijos. Claro, claro. Algunas reflexiones que he hecho después de algunos años que mantuve una postura, tengo otra, quiero mostrar. Bueno, pero tenés la comodidad económica por las decisiones de tu vida de poder decir, me tomo el tiempo de hacer las cosas que disfruto. No todos están en esa posibilidad. Hay gente que no tiene tiempo de hacer cosas por mero placer, por más que Igual- sea lindo decirlo así. Sí, pero igual por más, o sea, tampoco es que necesitas estar súper tranquilo económicamente para poder hacer lo que querés hacer. También siempre hay un momento para poder hacer lo que querés hacer. Sí. Sí, yo creo que siempre hay un momento, ¿no? En el que Bueno, lo que le pregunté a Carlos te lo pregunto a vos. Hablando de elegir bien los momentos, ¿qué decisiones acertadas tuviste? Que vos digas, acá identifico haber decidido bien con el diario del lunes. hay algo que me identifica también con Carlos. A mí me interesa la política, siempre me interesó y estudié ciencia política, pero también siempre me interesó el arte y la actuación y la comedia. Y en un momento dije, bueno, me encanta ciencia política, pero no voy a terminar esta carrera, voy a seguir en la política y leyendo y conectándome con gente, pero quiero ser payaso. El arte es espectacular. Y a mí El arte es increíble. a mí eso me abrió un mundo hermoso, digo, decidir ir por el arte. Y yo ahora veo también cuestiones políticas y todo que me encanta, pero la rosca, la política, eso me aturde, me hace mal, las mezquindades que tiene la política. Y el arte en el escenario, con los compañeros, con la gente, a mí me desarrolló como persona y me hace, y es algo que también le meto fichas a mi hija para que elija un camino similar, pero no por exclusivamente, Por gobernarla. no por gobernarla, sino porque realmente está bueno. Digo, si lográs lográs que te paguen por lo que vos sabés hacer bien Y por lo que te a mí me gusta. pagan por hacer reír. Y a mí me gusta hacer reír. Y digo, y ya está, ¿qué más querés? A veces quiero que me paguen más y bueno, logro que me paguen más, a veces no lo logro. Bueno, por en general los padres tratan de bajar una línea de lo que creen que es bueno. A Sí, sus hijos. a ver. Que hagan eso porque creen que es bueno. No, Sí. no me imagino padres Yo creo que los haciéndole- padres del pasado eran más, viste, mi hijo el doctor, era, che, estudia abogacía porque vas a poder ser abogado, o estudia medicina porque vas a poder sobrellevar la vida estudiando medicina, y había mucha gente frustrada en la generación anterior, viste, que estudiaba una carrera que no querían, pero era porque su padre era médico, o lo que, y vos lo veías frustrado y iban a una clase de baile. Y yo creo que mi generación un poco entendió que, che, pará, tenemos que poder laburar de lo que nos gusta de alguna manera, o que cada vez desarrollemos más esta actividad, porque también cuanto más haces algo, más expertise tenés y más te pagan por eso. Claro. Entonces, yo creo que mi generación eso un poco lo entendió. Hay frustrado como toda la vida, pero lo entendió más que la generación de mis viejos. Como siempre, el equilibrio es la constante duda, porque equilibrar que rinda con que te guste. Vos decías, Carlos, recién, el arte es increíble. ¿Por qué te surgió decir eso? Porque soy consumidor de arte. De todo el arte. Cine, teatro, esculturas, pinturas, arquitectura, me encanta. Sí. Soy consumidor final, ¿eh? Sí. Tiene que haber consumidor final. Por supuesto, Claro, es fundamental. No, es Sí. fundamental. Y también un consumidor que
realmente se pueda conectar con la obra. O sea, porque también necesitas a esos que puedan conectar con la obra. Requiere tiempo también todo Mucho eso, porque tiempo. hay mucha oferta, Eso yo muy, extraño. muy valiosa, entonces a veces me pierdo cosas. En pero Buenos Aires hay mucho y eso yo es enorme. Eso es algo que yo extraño con mi señora, con Marina, que le mando un beso, que es, ay, cómo extraño ir a ver una obra de teatro, ir al cine, disfrutar de consumir arte, si es que creo que se dice, está bien decir consumir arte, a veces me hace ¿Te olvidar gusta el la término palabra, consumir? no, consumir arte me hace como cosa, o sea, me da cosa, pero está bien, sí. Eso extraño, esa cosa de, che, vamos a ver una obra viernes, otra vez el sábado, otra vez el domingo, está de la guarda, vamos a de la guarda, o sea, y después, nada, toda la rosca porteña que después vamos a comer, hablar de la obra, ver cómo la linkeamos, quién la linkea, otro es arquitecto y te di cuenta cosas de la arquitectura de la obra, de la escenografía, otro es diseño gráfico y te muestra el flyer, te dice los errores que tiene el flyer o cómo estaría mejor el flyer, o sea, todo ese mundo es algo que para mí, eso es la vida, directamente. Bueno, pero eso que es la vida, ¿dónde entran tus hijos? Por eso digo, si yo puedo compartir eso con mis hijas, que lo hago, porque Claro. vamos a ver una obra de teatro con ellas, o a veces, eso, y si llega el momento, que seguramente va a llegar, donde pueda compartir, ¿qué me pasa? ¿Viste la película Elementos de Pixar? Mírala, está linda, está muy linda, para mí me gustó mucho. Que pasa eso también, que digo, esta película es para niños, pero ya no es para niños, es para nosotros. Y compartir eso, arte, una película con tu hija y después poder intercambiar en una conversación, en una cena, lo que le pasó a ella con la película, lo que te pasa a vos, se abre un mundo de conversación que si no hubiese estado el arte, esa conversación no existe. Claro. Entonces necesitas que esté el arte para después poder volcar emociones, hablar de lo que nos pasa y, en definitiva, el que abrió la puerta es esa obra de teatro, es esa película, es esa canción. Claro que sí. Estaba pensando en un concepto que me gusta, un poco lo hemos conversado subliminalmente, que es esto del costo de oportunidad, porque este episodio tendrá como nombre Teoría de la Decisión, que es una materia Una materia económica. Sí. Que estudian, creo que es la materia más relevante de Es una materia que está administración de empresas. ¿En cuál? ¿En su En administración carrera? de empresas. ¿En licenciatura en economía? No. Entiendo que no estoy seguro, Claro. pero sé que en administración de empresas Siempre la vi en los estudian- programas. Teoría de la decisión. Me Claro. pregunto, ¿qué estudiaron ahí en la Facultad de Económica? estudian eso que tiene que ver con ver alternativas y elegir, calculo, la mejor, asumiendo riesgos y cosas por el estilo, mezclando psicología con matemática, bueno, un montón de cuestiones. Me gusta el nombre, pero no sé bien de qué va. Pero sí, Porque vos sos contador. yo soy contador, Claro. así que no estudié esa materia, pero sí escuché mucho hablar de costo de oportunidad, que es lo que uno se pierde por elegir lo que elige. Porque uno asume que está eligiendo algo que lo va a hacer ganar más que aquello que Me no elige. vuelve loco, eso me desespera, eso el full FOMO. Full FOMO, estás Full pensando todo el FOMO. tiempo en lo que te perdés. Exacto, no puede Bueno, ser. pensá en eso. ¿Qué perdiste por elegir lo que elegiste en tu vida? ¿Qué sentís, además de ir al teatro con Marina o al cine? Y ahora le pregunto lo mismo a Carlos. ¿Qué cosas has perdido, no por elegir ser padre, por las elecciones que has tomado en tu vida, seas cuales fueran esas decisiones? ¿Qué perdí? Y bueno, perdí vivir en provincia y me vine a vivir a capital. Gané un montón de amigos y gente que no hubiese conocido si no hubiese estado en ese mundo. Bien. Pero perdí ese otro universo. ¿Qué más perdí? ¿Sabes qué? No me hago foco. No hago foco en lo que perdí. Me gusta esa O sea, actitud. no, bueno, pero- ahí está. Pero como que No le querías distinto. siempre pienso que gano. O sea, Ok. es como porque lo que... Hacé los números igual. No, pero no en guita, digo, pero no pienso en guita, digo, Obvio. esto de pensar en que si lo que me va llevando es la curiosidad, no estoy perdiendo nada, o sea, estoy Claro. buscando y ganando curiosidad. Yo te pregunto, pero pienso lo mismo. O sea, me parece que va por ahí. Creo que esa es la postura que yo elijo. El camino, a ver, obviamente que a veces hay decisiones que vos decís, ¿por qué me metí en esto? Esto sí, claramente no era. Si bien la contabilidad es la carrera que a mí me da los frutos para, incluso para hacer esto, que no pareciera tener relación con eso, me pregunto muchas veces, ¿por qué esto? Si claramente iba por otro lado. Y a veces me cuesta como, ¿cómo hacer para salir de ahí? Y poder de todos modos sobrevivir. Y bueno, esto que dice Carlos me parece que está bueno, son transiciones, uno va hacia otro lugar y de repente lo estás armando y de repente se transforma en una actividad.
pero empieza a ser una curiosidad de algo donde vos realmente te empezás a... Pero qué cagada cuando la curiosidad necesitas que se transforme realmente en ese otro algo y que no sea una mera curiosidad. Pero o sea, es que si vos lo desarrollás con obsesión, ocurre. Vos decís, Sí. bueno, Yo he tomado en confío en eso porque siempre me pasó así. O sea, ocurre. Vos, Carlos, ¿qué pensás al respecto? No, yo la verdad, te digo, tengo conciencia sobre lo que es la limitación del tiempo. Puedo hacer una lista de cosas que me hubiera gustado hacer, que no pude hacer o que las hice parcialmente. Son, digamos, materiales culturales, pero no tengo solución porque tengo conciencia de lo que es la gran dimensión del mundo. Te digo, dos cosas que son pavadas, ¿no? Yo vi el Mundial 78 acá, tenía 19 años en el Mundial 78 y me juramenté que iba a ver todos los mundiales hasta el fin de los tiempos. Y la verdad es que vi 2 más nada más. ¿Entendés? Vi el de Brasil y vi el de Qatar. Ver significa ir, viajar. Claro. Obviamente que los veo. Ahora soy menos fanático del fútbol que cuando tenía 20 años, pero sí soy fanático de los mundiales y de la selección argentina. Para mí es importante. El mes de junio, ahora cuando empiece el mundial, es prioridad absoluta. No creo que pueda viajar. Si viajo viajo para la final, pero requiere tiempo. Además de hoy, mucha plata, porque es muy caro ir a los mundiales. Otra cosa, mi placer por la geografía, la historia y la cultura, definí también en mis 20 que iba a conocer todos los países del mundo. Todos. Y la verdad que conozco 90 países. Es bastante, pero no creo que pueda llegar a verlos todos porque requiere viajar años enteros. Además hay países que no es que vas a España, hay países que son tremendamente complejos, tenés que tener permisos especiales. En una época me torturaba con esto, pero digo, es materialmente imposible hacerlo. Entonces, un poco como vos, no me hago tanto planteo de qué hubiera hecho, de no haber hecho esto, ya está. Lo que fue y la verdad que está bien. Una cosa que me interesa. Digamos, mi mensaje aquí, Sí. no soy una persona frustrada, no tengo frustración. ¿Me hubiera gustado sumar otras cosas? Sí, pero Son infinitas las cosas. se dio lo que se dio. Claro que sí. Me queda una cosa en el tintero. Me acuerdo de una serie que se llama Fringe, que había unos personajes que eran observadores y que estaban en todos los momentos de la historia. Se movían en los momentos de la historia, pero no podían intervenir. Bueno, tu rol en la historia, ¿cómo? No sé si ustedes llegaron a escuchar por lo menos la serie Túnel del Tiempo. De nombre nomás. Fue muy importante en los años 60. Esto comienza con un experimento en California que querían mandar gente para el pasado, para el futuro. Son 2 personajes llamados Tony y Douglas, que son los que viajan por el mundo. Entran en el túnel y aparecen, no sé, en Java, cuando explotó el volcán, digamos, Krakatoa, que fue una explosión, creo que en 1884, una cosa así. Y después los van mandando de un lugar a otro y ellos ven, hablan, participan, pero no pueden cambiar la historia, ¿no? Claro. Y me acuerdo que era fascinante el tema. Es una serie muy importante que está casi olvidada, ¿no? Pero sí, es para personas con mentalidad histórica. Bueno, te preguntaba. Siempre me dicen que en qué momento te hubiera gustado estar. En un montón de momentos. Claro, pero me gusta más la idea de observar lo que sucede o de intervenir en lo que sucede. Pero eso es como muy soberbio, cambiar la historia, ¿no? No sé ni cambiarla, bueno, poder ver algo. Intervenir, con un tuit. No, acá vienen temas físicos que me superan intelectualmente, ¿viste? Que hay gente que dice que la historia se puede cambiar, que puedes ir para atrás. Bueno, no lo sé. Lo dejo para lo físico, ojalá que algún día lo pueda entender. Que el tiempo no es lo que nosotros pensamos. El tiempo no es lineal. Que no es lineal, qué sé yo. Como para mí que supera. No me da el cerebro para tanto. Es realmente complejo. Lo que no es complejo y lo que es hermoso es esta charla que tuvimos, esas cosas que atesoramos y que disfrutamos y que valoramos de estar viviendo, en definitiva. Parece muy cursi, pero lo siento así. En definitiva, de eso somos ricos, de las cosas que nos gusta hacer. Quiero hacer un juego muy breve. Por favor, claro, para cerrar la charla con Carlos. Sabiendo que sos abogado, te propongo un juego. Defender la postura de tener hijos y después defender y argumentar la postura de no tener hijos. Bueno, un poco lo dije todo, ¿no? Vamos a usar un poco la chicana. La verdad que vos, egoísta, sino que no sabés la cosa que te estás perdiendo. Además sos un irresponsable socialmente de no tener hijos. Y del otro lado,
La libertad es impagable. Me importa un carajo la cosa que vos hagas, yo soy libre y no tengo hijos. ¿Qué es eso? Nada más que eso. Es como un pequeño... Seguro que no sé resumen. quién gana el juicio. Excelente. Excelente. Che, Carlos, bueno, gracias por venir. La verdad que Con ustedes. yo me quedo con muchas ganas de preguntarle a Argentina, política, Claro, mundo, claro. porque por un lado decís se juega el mundial, por otro lado decís hay una guerra, no sabemos qué va a pasar, pero bueno, entendemos que esto es un contexto de papás de Ya mujeres. se suspendió la finalísima en Qatar, Exacto. ¿no? Sí, sí. Exacto. Gracias por estar. La Un verdad placer es hablar muy- con muy Armaremos otro podcast para hablar de otros temas. Cómo Me no. encantaría. Gracias. Gracias Y a ustedes que ustedes. están de ese lado, esto es @papás de mujeres, @carlosmaslatón, @soyfileto, @jonathanindigo. Nos siguen en todas las plataformas y redes sociales. Hasta el próximo episodio. Desahogo toda panza, otra vez. ¡El chiquilín! ¡Lo miraban afuera! Nos anotamos en la carrera de construcción. Pero nos faltan decenas de materias. La mejor escuela es ser papás de mujeres. Rodrigo Bello y Jonathan Indivo son papás de mujeres. Si te gustó, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y de activar la campanita para no perderte nuestros próximos episodios. Así, Dariso, hacer mi sueño y una esperanza al amor.